Bienvenidos al podcast El Consultorio de la Botica, donde hablaré de temas de salud de los que se hablan en el mostrador de la farmacia día a día. También podéis verlo en versión animada en mi canal de YouTube. Me llamo Elizabeth Altuna, soy farmacéutica y creadora del blog La Botica en tu pantalla. Me podéis encontrar en redes como @elibotica. En este episodio trataré de resolver todas las dudas habituales acerca de la migraña. Hablaré sobre qué es esta enfermedad y cuáles son las causas. Abordaré las diferencias entre una migraña y una cefalea tensional, el típico dolor de cabeza que casi todo el mundo ha sufrido alguna vez en su vida. Además, hablaré de cómo se diagnostica la migraña y de los posibles tratamientos. De entre los más de 150 tipos de dolores de cabeza que hay descritos hasta el momento, la migraña es la más incapacitante. Es una de las enfermedades más prevalentes y sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada, incorrectamente tratada y estigmatizada. De hecho, se estima que un 40% de las personas que sufren migraña nunca acuden a una consulta médica porque muchos banalizan sus síntomas. Muchas personas consideran no necesitar un diagnóstico y recurren a la automedicación con analgésicos sin receta médica, lo que puede contribuir al desarrollo de una cefalea por uso excesivo de fármacos. Además, un 70% de las personas que inician un tratamiento preventivo por vía oral lo abandonan de forma precoz al no percibir su efectividad, en gran medida por sufrir sus efectos adversos y no conseguir el resultado esperado. Sin embargo, en los últimos años se han producido importantes avances terapéuticos en la migraña, con tratamientos más específicos, más efectivos y mejor tolerados que los fármacos preventivos tradicionales. Para empezar, hay que tener claro qué es un dolor de cabeza, una cefalea, una migraña o una jaqueca. La cefalea es cualquier tipo de dolor de cabeza, independientemente de la causa. Se dividen en cefaleas primarias y secundarias, que son aquellas en las que podemos encontrar una causa, como las provocadas por un traumatismo craneoencefálico. Dentro de las cefaleas primarias, la cefalea tensional y la migraña son las más frecuentes. La cefalea tensional es el típico dolor de cabeza que generalmente afecta la zona de la frente, el cuero cabelludo o el cuello, y suele estar asociada a situaciones de tensión. Es un dolor leve, opresivo y no suele haber náuseas ni molestias por la luz o el ruido. Es el típico dolor de cabeza que sufrimos cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, la migraña o jaqueca es un trastorno crónico neurovascular caracterizado por episodios recurrentes de cefalea que duran entre 4 y 72 horas. Suelen ser unilaterales y pulsátiles, como si tuviéramos un corazón latiendo dentro de la cabeza, de intensidad moderada a severa e incapacitante, lo que supone una disminución en la calidad de vida de las personas que las sufren. A continuación, voy a hablar de los síntomas de la migraña. Para poder identificar si es una migraña o una cefalea tensional, tenemos que tener en cuenta una serie de diferencias en sus síntomas. Para empezar, la duración del dolor. En la migraña es superior a 4 horas, sin tratamiento. En la cefalea tensional existe una gran variabilidad en la duración de la crisis, que puede ir desde los 30 minutos hasta varios días. El tipo de dolor en la migraña suele afectar a un lado de la cabeza, alternando ambos lados en los diferentes episodios, mientras que la cefalea tensional típicamente afecta a toda la cabeza. Además, el dolor es diferente, siendo como un latido o pulsátil en la migraña y opresivo en la cefalea tensional. Respecto a los síntomas acompañantes, la cefalea puede ir acompañada de náuseas e hipersensibilidad a la luz y al ruido. Sin embargo, la aparición de vómitos es mucho más característica de la migraña y no aparece en la cefalea tensional. Otro aspecto a tener en cuenta es la actividad física. En la migraña, a diferencia de la cefalea tensional, el dolor empeora con la actividad física de rutina. Las personas suelen necesitar acostarse. Y por último, la aparición de aura. En la migraña, todo esto puede preceder o acompañar a síntomas de origen cortical, como la famosa aura. ¿Y qué es el aura y cómo la identificamos? Se define el aura como un síntoma de disfunción neurológica que se produce antes o durante la crisis de migraña, y no todas las personas que sufren migrañas van a sufrir el aura. La instauración del aura es progresiva, tiene una duración menor de 1 hora y el aura visual es la más común. Pueden aparecer síntomas como luces brillantes, hormigueos o pérdida de visión.
Es habitual que las personas describan síntomas de aura múltiples, con trastornos visuales y dificultades para hablar. Un ataque de migraña con aura típico tiene 4 fases. La primera es la fase prodrómica, que ocurre hasta el 77% de los casos y consiste en síntomas que aparecen de 24 a 48 horas antes del inicio de la cefalea. La irritabilidad, la apatía, la rigidez nucal, la fotofobia, las náuseas, la fatiga y la dificultad de concentración son los síntomas más frecuentes. Pero pueden aparecer otras manifestaciones como euforia, hiperactividad, trastornos gastrointestinales y de apetito, bostezos, mareo o sudoración. La segunda fase es el aura, que es el anunciador de que viene el dolor de cabeza. Se caracteriza por episodios recurrentes que habitualmente duran entre 20 y 40 minutos y tiene síntomas completamente reversibles que afectan al sistema nervioso central que se desarrollan gradualmente. Continúa con la cefalea. La duración de las crisis sin tratamiento es de entre 4 y 72 horas y en el caso de los niños puede tener crisis con una duración más breve. Y la cuarta y última es la fase posdrómica. Puede durar de 24 a 48 horas, aunque no afecta a todos. Las personas con migraña pueden experimentar esta etapa de forma diferente y los síntomas no serán los mismos para todos. Los síntomas del postdromo pueden incluir astenia, confusión mental, deshidratación, estado de ánimo deprimido o eufórico y problemas para concentrarse. Ya sabemos qué es una migraña y sus síntomas. Ahora toca saber cuáles son sus causas. La migraña es una enfermedad de base genética y en más del 70% de los casos hay antecedentes familiares. Pero hay una serie de factores que pueden desencadenar las crisis de migraña. Por un lado, los agentes externos. En este grupo estarían los cambios en los patrones de sueño, la cafeína, factores ambientales como luces, sonidos, olores intensos o cambios atmosféricos y la alimentación, entre otros. Por otro lado, las situaciones fisiopatológicas como la ansiedad, el estrés o cambios hormonales pueden actuar como factores desencadenantes. Y por último, el uso de medicamentos, un uso excesivo de analgésicos o tratamiento de terapia hormonal sustitutiva pueden favorecer la aparición de una migraña. Las personas con crisis frecuentes y que no las controlan de forma efectiva tienen mayor riesgo de cronificación de la migraña. Cuando las cefaleas son frecuentes o no responden al tratamiento, hay que acudir al médico o médica. En ocasiones, la automedicación solo consigue que la cefalea se cronifique y que cada vez ocurra con más frecuencia. Ahora voy a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se puede saber cuánto le duele la cabeza a una persona? El diagnóstico de migraña en muchas ocasiones no es fácil, debido a la dificultad para diferenciar los distintos tipos de cefaleas y la variabilidad inter- e intraindividual. Para diagnosticar una cefalea es importante evaluar la duración de la cefalea, las características del dolor como la localización, tipo, intensidad y factores agravantes, y por último los síntomas acompañantes. Además, es muy importante conocer los antecedentes familiares y los factores desencadenantes de las crisis. Es importante hacer una evaluación, control y seguimiento para cuantificar la discapacidad y el impacto de la enfermedad para poder medir la mejoría o empeoramiento. Para evaluar la discapacidad existen cuestionarios que permiten evaluar aspectos como la reducción del rendimiento en el trabajo o la escuela, el desempeño en el hogar o la participación en actividades sociales durante los últimos 3 meses. Otros miden el impacto de la migraña en la vida diaria mediante preguntas sobre dolor, limitaciones en actividades, cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse. Para evaluar la calidad de vida, algunos cuestionarios evalúan la reducción o limitación en la socialización, las actividades laborales y las emociones relacionadas con la migraña. Para un adecuado seguimiento se pueden utilizar herramientas como el calendario de cefaleas. Este permite estudiar la distribución cronológica de los episodios, identificar factores agravantes y evaluar la efectividad de los tratamientos preventivos, evitando el sesgo de recuerdo. Además, existen aplicaciones y páginas web para el seguimiento de la migraña, que ayudan a mejorar la autoconciencia y el control de la enfermedad. Es importante conocer bien la enfermedad, ya que la falta de información puede dificultar su manejo. Una vez diagnosticada la migraña, vamos a conocer las rutinas y medicamentos para tratar la migraña. El tratamiento de la migraña puede dividirse en 3 partes: las medidas generales, que se basan en la educación del paciente, el tratamiento sintomático de las crisis y el tratamiento preventivo en los casos que sea necesario.
Las medidas generales para la prevención de la migraña consisten en tener conductas neurosaludables, hacer ejercicio físico moderado, excepto en los casos de migraña crónica, e identificar y reducir los posibles factores desencadenantes. Como norma general, es importante que se sigan unos horarios de sueño y comida regulares y hay que tratar de reducir el estrés y evitar el alcohol y el tabaco. En el tratamiento sintomático, es fundamental que se encuentre un fármaco que controle los episodios de dolor. El tratamiento de la migraña se divide en medicaciones inespecíficas, como los antiinflamatorios y el paracetamol. Como norma general, las crisis leves pueden ser tratadas con medicaciones inespecíficas, como los antiinflamatorios no esteroideos o AINES, como el ibuprofeno o naproxeno, y en algunas personas encuentran efectivo el paracetamol. Si queréis saber más sobre este tipo de medicamentos, os dejo el link del primer episodio en las notas del programa. Cuando el dolor tiene una intensidad moderada o grave o no responde a medicamentos inespecíficos, los fármacos de elección son los triptanes. Su eficacia es mayor si se administra de forma precoz y en personas con aura se toman al inicio de la cefalea. Si un triptán no es eficaz en 3 crisis consecutivas, se debe probar con otro. En caso de ineficacia, también se puede aumentar la dosis, usar una forma galénica diferente, es decir, intranasal o inyectable, o asociarlo a una AINE. El uso de triptanes se debe restringir a 2 veces por semana o menos de 9 días al mes para evitar la cefalea por uso excesivo de fármacos. Y no deben utilizarse en caso de hipertensión no controlada, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, ni en algunos casos de insuficiencia renal o hepática grave. Si los triptanes no son efectivos o están contraindicados, se puede valorar otros fármacos específicos como los ditanes o los gepantes. Los ditanes son similares a los triptanes, pero sin efectos cardiovasculares. Y por último están las medicaciones adyuvantes, que son fundamentalmente antieméticos, para controlar las náuseas y los vómitos. Se suele decir que si tienes dolor de cabeza, lo mejor es tomar el tratamiento cuanto antes, ¿pero es verdad? En la migraña sí. Si se toma de manera precoz, la eficacia supera el 70%. Si se espera que el dolor aumente, la eficacia cae al 25%. Sin embargo, si la frecuencia de las migrañas aumenta, podría ser debido al uso excesivo de analgésicos. Por eso es fundamental tener un diagnóstico, conocer la enfermedad y tratarla de la mejor manera posible. Y por último estaría el tratamiento preventivo, que se utiliza para reducir el número de crisis de migraña, su intensidad y duración y el consumo de analgésicos. Se recomiendan los siguientes casos: si hay más de 3 crisis de migraña al mes, o, siendo menos de 3, son incapacitantes, prolongadas o con mala respuesta a la medicación sintomática. Actualmente, solo el 20% de las personas con migraña crónica utiliza tratamiento preventivo, a pesar de que todas serían candidatas. La elección del tratamiento preventivo es individualizada, considerando las preferencias del paciente, contraindicaciones y otras patologías. Se recomienda mantener el tratamiento preventivo durante al menos 6 meses, 12 meses en el caso de la migraña crónica, con un periodo mínimo de prueba para establecer si el fármaco es efectivo en unos 2 meses. Es importante tener claro que hay medicamentos que tardan en hacer efecto y que pueden tener efectos secundarios. De hecho, hay altas tasas de abandono del tratamiento preventivo, principalmente por expectativas no cumplidas y falta de información. Solo el 25% de las personas sigue con el tratamiento preventivo oral tras 6 meses. Dentro de los tratamientos preventivos existen medicamentos preventivos no específicos y específicos. Los medicamentos no específicos no fueron diseñados para tratar la migraña, pero han demostrado ser efectivos y seguros en ensayos clínicos. Los más habituales son betabloqueantes, antiepilépticos y neuromoduladores, antagonistas del calcio y otros antihipertensivos. Los medicamentos específicos son fármacos preventivos específicos más efectivos y mejor tolerados que los preventivos orales tradicionales. Otras alternativas en el tratamiento de la migraña son la toxina botulínica, que es el único fármaco indicado exclusivamente para la migraña crónica. Se administra mediante infiltraciones en 31 puntos específicos con una periodicidad trimestral. Su tolerancia es excelente y no presenta interacciones con otros fármacos. Los bloqueos anestésicos del nervio occipital mayor con lidocaína son efectivos tanto para el tratamiento sintomático del ataque de migraña como para la prevención de la migraña episódica y suelen utilizarse en personas embarazadas ya que carecen de efectos teratogénicos. Y por último hablaré de qué suplementos pueden ayudar a prevenir el dolor de cabeza.
Existen diferentes opciones que pueden ayudar en la prevención de la migraña, aunque su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud. Se puede usar melatonina, magnesio, coenzima Q10 o la riboflavina o vitamina B2. En algunas personas estos suplementos pueden ser el tratamiento principal, mientras que en otras actúan como coadyuvantes a otros tratamientos. Como cualquier intervención médica, es necesario evaluar las contraindicaciones y personalizar el tratamiento según cada caso. Con esto termino este episodio. Si os ha gustado, acordaos de darle 5 estrellas o darle like dependiendo de la plataforma que uséis, compartirlo con quien creáis que vaya a interesarle o dejarme algún comentario sobre qué os ha parecido, dudas u otro tema que os interese. Si queréis saber más sobre salud, os podéis pasar por mi blog La Botica en tu pantalla o suscribiros a mi newsletter quincenal, donde hablo de temas variados como la salud digestiva, el cuidado de vuestra piel, avances en salud y mucho más. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Animaos a dejar vuestras valoraciones y comentarios para poder seguir creando contenido y resolver más dudas sobre salud. Con la llegada de la primavera, los días se alargan, el clima mejora y la naturaleza florece. Pero también aparecen las alergias, las picaduras de insectos, las intoxicaciones alimentarias y las quemaduras solares. En el próximo podcast hablaremos de estas patologías primaverales y cómo prevenirlas para disfrutar de la estación sin sobresaltos. Hasta dentro de un par de semanas.